Día 229. ¿Cómo mejorar tu juego? Algunos de los mejores jugadores de squash del mundo solían practicar en el club de squash donde juego. Recuerdo bien la primera ocasión en la que vi de cerca un partido de squash de alto nivel. Se trataba del hijo de uno de los jugadores regulares de nuestro grupo, el cual era en aquel momento el número 11 en el ranking mundial, y estaba jugando contra el número 2 del mundo en nuestro club. Todos los allí presentes contemplamos el partido fascinados. Nunca habíamos visto nada parecido. De hecho, el squash al que nosotros jugábamos debería ser llamado de otra manera. Verlos jugar siempre hacía que nuestro juego mejorara. De repente nos dimos cuenta de que es posible devolver prácticamente cualquier golpe servido por tu oponente, por más bueno que sea. Vimos lo importante que era regresar a la mitad de la pista después de cada golpe. Observamos lo profundamente que golpeaban la bola y nos dimos cuenta de qué golpes evitaban jugar. Cuando después de verlos jugar fuimos a la pista, nos sorprendimos de lo bien que jugábamos. Por supuesto, ni de lejos nos aproximamos a jugar la mitad de bien que ellos, pero inspirados por su ejemplo, jugamos mucho mejor de lo habitual. Durante mi vida cristiana me he encontrado con el mismo patrón. Por ejemplo, tuve el privilegio de trabajar para Sandy Millar durante 19 años. Siempre me sentí inspirado por su ejemplo al ver su vida y oír su predicación. Aunque pueda que no sea posible alcanzar el nivel de aquellos que son ejemplo para nosotros, al menos es de esperar que nos inspiren para mejorar nuestro juego. Un cristiano es alguien que cree en Jesús, pone su fe en Él, lo conoce y vive en Cristo. También es alguien que sigue su ejemplo. No hay mayor ejemplo en la historia de la humanidad que el de Cristo. Pablo escribe en 1 Corintios 11:1: sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Número 1. El ejemplo de tu vida. Para este punto vamos a leer Proverbios 20 del 5 al 14. Yo leo en la versión NTV. Aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Cuando el rey se sienta a juzgar en el tribunal, analiza todas las pruebas y separa lo malo de lo bueno. ¿Quién puede decir: he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? Pesas falsas y medidas desiguales. El Señor detesta cualquier tipo de engaño. Aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta es o no pura y recta. Los oídos para oír y los ojos para ver, ambos son regalos del Señor. Si te encanta dormir, terminarás en la pobreza. Mantén los ojos abiertos y tendrás comida en abundancia. El comprador regatea el precio diciendo: esto no vale nada, y después se jacta por una buena compra. La manera en la que vives afecta a los demás. Igual que ves a otros como ejemplo, los demás te miran como ejemplo. Es algo que ocurre, te guste o no. El mejor ejemplo de esto es el caso de los padres y los hijos. Me he dado cuenta de cómo parece que he heredado muchas de las excentricidades de mi padre. Por supuesto, los padres dan ejemplo también en cosas más serias. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo, decía el verso 7. Los padres que tienen una vida íntegra traen gran bendición a sus hijos. Billy Graham dijo: la integridad es el pegamento que sostiene nuestra manera de vivir como un todo.
Debemos luchar siempre por mantener intacta nuestra integridad. Cuando se pierde la riqueza, nada se pierde. Cuando se pierde la salud, algo se pierde. Pero cuando se pierde el carácter o la integridad, todo se pierde. Nadie ha vivido jamás una vida perfecta, excepto Jesús. ¿Quién puede afirmar, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado? A pesar de esto, todos podemos buscar llevar una vida que sea un buen ejemplo. Los padres tienen que demostrarse fidelidad entre ellos, tratándose con paciencia y respeto, solventando los desacuerdos con generosidad, apoyándose mutuamente en los momentos duros y no dejándose arrastrar hacia relaciones inapropiadas con otras personas. Son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Dice el verso 6. Otra área en la que podemos ser un ejemplo es en aflorar los pensamientos de otras personas. Como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre, pero el hombre de entendimiento logrará extraerlo. Suelo acordarme de este versículo en el contexto de los grupos pequeños de Alfa, donde el anfitrión ayuda a sacar a la luz los pensamientos de la gente de su grupo. Este es el arte de ser un buen facilitador de conversaciones. La habilidad del entrevistador. Esta es una tarea de extrema importancia para los padres con sus hijos, así como para los amigos entre sí. Hay una gran profundidad en cada ser humano. La habilidad consiste en hacer aflorar esas profundidades. Señor, ayúdanos a vivir una vida que sea un buen ejemplo para los demás. Ayúdanos a demostrar pureza, fidelidad y dedicación. Punto número 2. El ejemplo de Pablo. Leamos 1 Corintios 10, 14 al 33 y 1 Corintios 11, versículo 1. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Así que pueden comer cualquier carne que se vende en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si así lo desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo. No la coman, por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona, pues ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan,
háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Primera de Corintios 11:1 dice: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. El experto en liderazgo John Maxwell escribe: la gente hace lo que ve. Cuanto más escuchan y ven a su líder ser consecuente de palabra y de obra, mayor es la fidelidad de los seguidores y lo consecuentes que son. Entienden lo que ven y creen en lo que ven. Pablo escribe con la que parece una gran audacia: sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. La primera mitad de la frase depende de la segunda mitad. El ejemplo de Pablo solo merece la pena seguirse en la medida en la que él sigue a Cristo. Es audaz para decir y creer en lo que hace. Ya solo eso es en sí mismo un ejemplo digno de ser seguido. Este versículo es la conclusión de una sección en la que ha urgido a los corintios diciéndoles: huyan de la idolatría. Tienen que mantenerse puros, pues participan del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ese es el centro de su unidad, un solo pan del cual todos participamos. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque seamos muchos, formamos un solo cuerpo. No reducimos a Cristo a lo que somos, sino que Él nos eleva a lo que Él es. Aunque seamos libres, todo está permitido. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo actuamos, porque no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Tú tienes una extraordinaria libertad en Cristo, pero has de usarla en beneficio de los demás y para la gloria de Dios. Como decía el verso 31, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos ha de ser hecho para la gloria de Dios. El propósito final de tu vida debería ser usar tu libertad para buscar la gloria de Dios y el bien de los demás. Así es como el apóstol Pablo vivió su vida, intentando a la vez agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, dice, sino los de los demás, para que sean salvos. Este es el contexto en el que escribió aquello de: sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Señor, gracias por el ejemplo de Jesús. Ayúdame a seguir tu ejemplo, como Pablo lo hizo. Ayúdame, Señor, a hacer todo lo que haga para la gloria de Dios. Número 3. El ejemplo de los líderes. Leamos 2 de Crónicas 5, de 2 al 14, 2 de Crónicas 6 y 2 de Crónicas 7, del 1 al 10. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de Israel, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey durante el Festival de las Enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los levitas levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella.
Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado, en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego, los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera. Y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de Egipto. Luego los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno ese día. Los levitas, que eran músicos, Asaf, Emán, Jedutún y todos los hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. A ellos se les unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Al son de las trompetas, címbalos y otros instrumentos elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Leímos 2 de Crónicas 5:2-14. Entonces Salomón oró: Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel, que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo, dijo: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David, pues le dijo a mi padre: Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre. Tampoco elegí a un rey para que guiara a mi pueblo Israel, pero ahora he elegido a Jerusalén como el lugar para que mi nombre sea honrado, y he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo: Mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Tú querías construir el templo para honrar mi nombre. Tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construye el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre, y ocupo el trono de Israel tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Allí he colocado el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos en oración. Ahora bien, Salomón había hecho una plataforma de bronce de 2 metros con 30 centímetros de largo, 2 metros con 30 centímetros de ancho y 1 metro con 40 de altura, y la había colocado en el centro del atrio exterior del templo. Se puso de pie sobre la plataforma y después se arrodilló frente a toda la comunidad de Israel y levantó las manos hacia el cielo. Oró así: Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste:
Si tus descendientes cuidan su comportamiento y siguen mi ley con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero, ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra entre seres humanos? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva. Que día y noche tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho que allí pondrías tu nombre. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi Padre y de tu pueblo Israel cuando oremos en este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, perdona. Si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Paga al culpable según su merecido. Absuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlo volver a esta tierra que diste a ellos y a sus antepasados. Si los cielos se cierran y no hay lluvia, porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre, y se apartan de sus pecados, porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, de tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre, en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y citan las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas cuando oigan de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos, y si ora a ti en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti, ¿y quién nunca ha pecado? Tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a una tierra extranjera, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra donde estén desterrados, se vuelvan a ti arrepentidos y oren así. Hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en la tierra en la que estén cautivos y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y sus peticiones desde el cielo donde vives y defiende su causa.
perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, oh Dios mío. Que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a todas las oraciones que se eleven a ti en este lugar. Ahora levántate, oh Señor Dios, y entra en tu lugar de descanso junto con el arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se vistan de salvación, que tus leales servidores se alegren en tu bondad. Oh Señor Dios, no rechaces al Rey que has ungido. Recuerda tu amor inagotable hacia tu siervo David. Esto fue 2 de Crónicas 6, del 1 al 42. Cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados, rostro en tierra, y adoraron y alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. El rey Salomón ofreció un sacrificio de 22,000 cabezas de ganado y 120,000 ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes ocuparon sus puestos asignados al igual que los levitas, quienes cantaban: Su fiel amor perdura para siempre. Acompañaban el canto con la música de los instrumentos que el rey David había hecho para alabar al Señor. Enfrente de los levitas, los sacerdotes hacían sonar las trompetas mientras todo Israel estaba de pie. Luego Salomón consagró la parte central del atrio que está delante del templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas y la grasa de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que había construido no alcanzaba para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y las grasas de los sacrificios. Durante los 7 días siguientes, Salomón y todo Israel celebraron el festival de las enramadas. Se había reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Lebo Hamat en el norte y el arroyo de Egipto en el sur. Al 8º día hicieron la ceremonia de clausura, porque habían celebrado la dedicación del altar durante 7 días, y el festival de las enramadas también por 7 días. Luego, al final de la celebración, Salomón despidió al pueblo. Todos estaban llenos de alegría y muy contentos, porque el Señor había sido bueno con David, con Salomón y con su pueblo Israel. Esto fue 2 de Crónicas 7, del 1 al 10. El devocional continúa diciendo: Todos estamos llamados a ser ejemplo, pero algunos tienen una responsabilidad especial. Israel fue llamado a ser un ejemplo para el mundo. Le fueron dadas bendiciones especiales de parte de Dios, quien los llamó a ser un ejemplo para las demás naciones que se sentirían atraídas por su buena reputación. Como resultado, gente de todo el mundo llegaría a conocer al Señor. Jerusalén en particular fue elegida como un ejemplo para que mi nombre resida allí, dice el Señor. Dios también escogió como ejemplos particulares a David y a Salomón para que gobernaran a su pueblo Israel. Además, otros líderes también tuvieron la responsabilidad de liderar con el ejemplo. Los levitas tenían un rol de liderazgo particular en la alabanza del templo. Los trompetistas y los cantores tenían también un rol de liderazgo. Salomón lidera dando ejemplo de alabanza y oración. En un versículo que decía Salomón: allí, sobre la plataforma, se arrodilló y extendió las manos al cielo y oró. Les habla a los demás de la grandeza de Dios y lo alaba con acción de gracias. La oración de dedicación de Salomón muestra que Israel fallaría con frecuencia en el desempeño de su papel. Ora en múltiples ocasiones pidiendo a Dios que los perdone
cuando se arrepientan, cuando vuelvan a Él. Después de que Salomón oró, al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor. Hoy somos, bajo el nuevo pacto, el templo de Dios. Como escribe Joyce Meyer, Dios quiere mostrar su gloria en nosotros y por medio de nosotros de una manera tan radical como lo hizo físicamente en el templo en los días de Salomón. Cuando la gloria de Dios se manifieste en tu vida, otros te mirarán y dirán: vaya, en verdad sirves a un gran Dios, porque el poder de su bondad para contigo será visiblemente patente para ellos. Señor, gracias porque quieres mostrar tu gloria en mí y a través de mí. Te pido que me llenes hoy con tu Espíritu Santo y me capacites para seguir el ejemplo de Jesús, así como para ser un ejemplo para los demás. Amén.